La mano a la que enseñé a empuñar el machete para limpiar el campo, la mano que guié para que sintiera la textura de la tierra buena, fue la misma mano que me empujó contra la pared de adobe que yo mismo levanté, ladrillo por ladrillo, con el sudor de mi frente. El golpe sordo de mi viejo cuerpo contra el barro seco no dolió tanto como el silencio que vino después, un silencio pesado, lleno de polvo y de algo roto que no era hueso, era alma. Miré a los ojos de mi Damián, mi muchacho, y no vi nada allí, solo una prisa, una ambición fría que nunca le enseñé a tener. Me vio en el suelo, con la respiración corta, y lo único que hizo fue arreglarse el cuello de la camisa, como si se limpiara una mota de polvo del futuro brillante que imaginaba tener. Un futuro donde yo y esta tierra éramos solo un retraso. Se subió al coche de lujo de su novia sin mirar atrás, y la nube de polvo que levantaron las ruedas fue como un adiós, una cortina de tierra descendiendo sobre todo lo que un día fuimos. Me quedé allí oliendo a polvo y a sueño deshecho, pensando que uno cría un hijo para el mundo, pero nunca imagina que el mundo se meterá en él para arrancarte de tu propio suelo. Cada pedazo de esta tierra tiene una historia. Tiene la risa de su madre, tiene la sangre de mis abuelos, pero para él era solo un negocio. Escucha esta historia hasta el final, acompáñame en este desahogo y dime, ¿qué harías en mi lugar? Cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando. Mi nombre es Isauro y llevo 79 años a cuestas, pero el tiempo de verdad, el que realmente cuenta, no está en el calendario, está marcado en los anillos del tronco de cada agave que he visto crecer. Soy lo que llaman por aquí un maestro mezcalero. No es un título que se gana con un diploma, es un respeto que se conquista con las manos llenas de callos y el alma llena de paciencia. Cada arruga en mi rostro es un mapa de las sequías y las lluvias que ya he enfrentado. Y mis manos, gruesas y agrietadas, no solo trabajan la tierra, conversan con ella. Saben cuándo el agave está triste, cuándo está listo para dar su corazón, su dulzura. Soy un guardián de secretos, secretos que la tierra solo le cuenta a quien sabe escuchar. Nací y me crié aquí mismo, en este suelo de Oaxaca que el sol besa con fuerza. Un sol que agrieta la tierra, pero que también cocina la miel dentro de las plantas. Aprendí de mi abuelo que no somos dueños de la tierra, somos solo un hijo más de ella, de la Pachamama, como él decía, y tenemos que tratarla con respeto, pedirle permiso para sembrar, agradecer a la hora de cosechar. Para mí, este rancho no es un pedazo de suelo, es un ser vivo. El viento que silba entre las hojas del agave por la noche, lo sé, son los espíritus de mis ancestros que vienen a ver si estoy cuidando todo bien, si no he olvidado las lecciones que me dejaron escritas en el paisaje. Mis valores no son los del mundo de hoy, el mundo de mi hijo. Mi capital es mi palabra, mi honor, y mi mayor riqueza es la paciencia. En mi oficio la prisa es un veneno. Hay agaves que planté cuando mi Damián todavía era un niño que corría descalzo por aquí y que solo ahora, 30 años después, están listos para la cosecha. ¿Cómo le voy a explicar a un muchacho que vive a la velocidad de un clic de celular que la cosa más valiosa que tenemos tarda una vida entera en madurar? Para él, esperar es perder el tiempo. Para mí, esperar es la forma en que honramos el tiempo, como permitimos que el milagro de la naturaleza se complete sin nuestra interferencia apresurada. Mi oficio es casi un rezo. Comienza de madrugada, andando por el campo, sintiendo el sereno, el sonido de mi machete, afilado, cortando la hoja del agave, es una música que conozco desde niño. Luego viene el fuego, el horno de barro que cuece las piñas durante días, liberando un olor dulce que perfuma todo el valle. Es el olor de mi vida. Yo no produzco una bebida, ¿sabes? Yo embotello el alma de esta tierra. Cada gota de mezcal que sale de mi alambique de cobre lleva el sol de 30 veranos, las lluvias de 30 inviernos, las historias de mis antepasados y el sudor de mi trabajo. Es una herencia líquida, un testamento de sabor que mi hijo, desafortunadamente, nunca aprendió a leer. Antes de que llegara esta tormenta, traída por mi propio hijo, mi vida era de una paz que valía más que cualquier dinero. Me despertaba con los pájaros,
Tomaba mi café fuerte, sin azúcar, mirando el sol nacer, detrás de la montaña. Mi día era un diálogo silencioso con las plantas y con los recuerdos de mi Xochitl. No era soledad, era una comunión. Me sentía parte de todo, del ciclo de la vida, de la semilla que brota al agave que se convierte en humo y luego en bebida. No necesitaba mucho para ser feliz, solo el respeto de la tierra y la certeza de que estaba cumpliendo con mi deber, cuidando el legado que un día, todavía creía, sería también el orgullo de mi hijo, mi Xochitl. Su nombre, en la lengua antigua, quería decir flor, y era exactamente lo que ella era, la flor más resistente y olorosa que jamás haya brotado en este suelo seco. No era solo mi esposa, era la otra mitad de mi alma, el condimento de mi vida. Yo entendía de la tierra, de la fuerza, del sudor que hace crecer el agave. Ella entendía de las hojas, de los rezos, de los tés que curaban la fiebre y calmaban el corazón. Era curandera, de las buenas. Sus manos finas sabían el secreto de cada hierba, de cada raíz. Mientras yo cuidaba el cuerpo de las plantas, ella cuidaba su espíritu, y el nuestro. Nuestro rancho no era solo una plantación, era un jardín de sabiduría, mitad mío, mitad de ella. Todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir su olor en la cocina, un olor a cilantro fresco, a chile seco y a café hervido en leña. La casa vivía perfumada. Tenía la costumbre de colgar ramos de romero y ruda en las ventanas para espantar el mal de ojo, y cantaba unas canciones antiguas, bajito, mientras cocinaba. Su voz era dulce. Parecía que hasta la masa de la tortilla crecía más suave solo de oírla. Cuando íbamos a empezar la cosecha, era ella quien iba delante, con un vasito de mezcal, y derramaba un poco en la tierra, conversando con los antiguos, pidiendo permiso y bendición. Para ella todo era sagrado, todo tenía vida y merecía respeto. Levantamos esta casa con nuestras propias manos. Yo mezclaba el barro con la paja, sintiendo el lodo frío en los pies, y ella me traía agua fresca en 1900. Una moringa. Cada una de estas paredes guarda el eco de nuestras risas, de nuestros planes. Recuerdo el día que decidimos pintar las ventanas y la puerta con aquel azul vivo, color de cielo de mediodía. Ella decía que era para que la alegría siempre encontrara el camino a casa. Y lo encontraba. Por la noche nos sentábamos aquí fuera, en esta misma galería, ella con su bordado y yo limpiando mis herramientas, y nos quedábamos mirando las estrellas, sin necesidad de muchas palabras. Nuestro silencio conversaba mejor que mucha gente que habla sin parar, y fue en este nido de barro y amor que llegó nuestro Damián. Un niño fuerte, de ojos vivos, que lloró con un aliento que parecía que iba a derribar el mundo. Xochitl decía que era un regalo de la Pachamama, que tenía la fuerza del agave y la sensibilidad de las flores del campo. Nuestros sueños para él no eran de grandeza, de riqueza. Solo queríamos que se convirtiera en un hombre bueno, un hombre de palabra, que supiera amar esta tierra como la amábamos nosotros. Queríamos que aprendiera el valor que no está en el precio, sino en la raíz, en la historia, en el trabajo honesto que nos hace acostar la cabeza en la almohada con la conciencia tranquila. Creció con los pies sucios de tierra, y eso era un orgullo para mí. Su patio era el campo de agave. Su juguete era imitar mi forma de andar, con una rama en la espalda fingiendo que era un machete. Lo recuerdo, pequeñito, intentando ayudarme a cargar una piña, y cayendo, sentado en el suelo, riendo, todo embadurnado de la savia dulce. Conocía cada rincón de este lugar, cada piedra, cada árbol. Sabía dónde hacían nido los pájaros y dónde la tierra era más suave después de la lluvia. Tenía la sabiduría de la tierra en la piel, en el instinto. Lo miraba y pensaba, el legado está a salvo, la raíz de nuestra familia continuará firme en este suelo. Muchas tardes pasé enseñándole los pequeños secretos de mi oficio. Le mostraba cómo el color de la hoja del agave dice si tiene sed, cómo el olor de la tierra por la mañana anuncia si va a llover. «¿Ves, mi hijo?», le decía, «todo aquí conversa con nosotros. Basta tener el corazón quieto para poder oír». Nos sentábamos juntos cerca del horno, el calor calentándonos el rostro,
y yo le contaba las historias de mi padre, de mi abuelo, de cómo enfrentaron las plagas, las sequías, pero nunca se rindieron. Sus ojos brillaban. Parecía entender que nuestro trabajo era más que un trabajo, era una misión, una forma de mantener vivos a nuestros antepasados. Y si yo le enseñaba la fuerza, Xochitl le enseñaba la ternura. Ella le mostraba cómo cuidar una planta herida, cómo hacer un vendaje en una hoja cortada. Le contaba las leyendas del pueblo antiguo, las historias del conejo en la luna, del colibrí que trajo el fuego a los hombres. Ella plantó en él la semilla del respeto por el misterio, por la magia que existe en el mundo y que no vemos con los ojos, solo con el corazón. Ella era el equilibrio. Yo era la tierra, ella era el agua de la lluvia que ablandaba esa tierra. Y Damián era el brote que nacía de esa unión, fuerte y sensible. Al menos eso es lo que creíamos. Pero un día, la flor más fuerte de mi jardín comenzó a perder sus colores. Xochitl enfermó, una tristeza que venía de adentro, que ningún remedio curaba, y se fue apagando, despacito, como una vela al final de la noche. Cuando se fue, el sol siguió saliendo, pero parecía que ya no calentaba. El canto de los pájaros se volvió triste, y el silencio que antes era de paz se convirtió en un silencio de ausencia, un agujero dentro de la casa. Damián ya era un muchacho, y vi en sus ojos que el dolor de la pérdida era también una rabia, una rebelión contra este lugar que él sentía que le había quitado a su madre. Creo que fue ahí cuando empezó a querer irse. La tierra que era su cuna se convirtió en el recuerdo de una tumba. El trabajo que era nuestra herencia se convirtió en sinónimo de una vida de sacrificio que al final no pudo salvar a la persona que más amaba. La gran ciudad, con sus luces y sus promesas de una vida fácil, de un éxito rápido, se convirtió en un canto de sirena. Se fue a estudiar, a conseguir un empleo, y yo lo apoyé. Pensé que era su camino, que un hijo tiene que volar. Mal sabía yo que él no solo quería volar, quería cortar sus propias raíces para sentirse más ligero. La distancia no fue solo de kilómetros, fue de alma. Las visitas se fueron haciendo más raras, las llamadas telefónicas más cortas. Hablaba de hojas de cálculo, de comisiones, de metas, palabras frías, sin vida. Cuando venía ya no andaba descalzo. Miraba mi alambique de cobre y veía un montón de chatarra. Miraba mi campo de agave tepestate y veía un terreno baldío, un activo inmobiliario, como le gustaba decir. El niño que conversaba con las plantas había sido devorado por el hombre que solo sabía conversar con números, y yo veía, con el corazón encogido, que el hijo que crié estaba desapareciendo, dando lugar a un extraño. Aquella mañana, el sol ya nació bravo, haciendo temblar el aire sobre la tierra seca. Yo estaba en la galería, limpiando unas herramientas, cuando oí el ruido del motor. Ya no era un sonido de alegría, de hijo llegando a casa. Era un sonido que traía un peso, una ansiedad. Su coche, negro y brillante, se detuvo levantando un polvo que parecía no querer asentarse. La novia, Brenda, estaba en el asiento del copiloto. La vi por la ventanilla del coche, arreglándose el pelo, mirando el reloj. No se bajó, se quedó allí, protegida por el aire acondicionado y el cristal oscuro, como si nuestro mundo fuera demasiado sucio para que ella lo pisara, como si tuviéramos alguna enfermedad contagiosa. Mi hijo bajó con una prisa que no era suya, que era de la ciudad. No me dio un abrazo, no preguntó por mi salud. Abrió una carpeta de plástico y sacó de allí un fajo de papeles, como un vendedor que va a mostrar un contrato. «Papá, esta es la oferta final», dijo con la voz sin emoción. «Es una propuesta irrechazable, nuestra oportunidad de salir de esta vida». ¿Nuestra oportunidad? ¿De qué vida estaba hablando? ¿De la mía? La vida que elegí, que amo. Me ofrecía un cheque con muchos ceros, como si me estuviera ofreciendo la salvación, rescatándome de un naufragio que solo existía en su cabeza y en la de esa gente que él llamaba familia. Negué con la cabeza lentamente, sin siquiera mirar bien los números en el papel. Mis ojos estaban fijos en el campo, en mis agaves tepestate, que crecían lentos y silenciosos bajo el mismo sol que nos quemaba. «Mi hijo», dije, con la voz más calmada que pude encontrar dentro de mí,
No existe un precio para el alma. Esta tierra no es un inmueble, es nuestra historia. Es la tumba de tu madre, es el sudor de tu abuelo. Cada una de estas plantas es una vida, una promesa. Esto no se vende, se honra. Todavía lo intenté, ¿sabes? Intenté una última vez plantar una semilla de sensatez en esa cabeza que parecía ya haberse vuelto de cemento. Su rostro se transformó. La máscara de ejecutivo cayó y por debajo apareció un niño mimado, frustrado por no conseguir el juguete que quería. Empezó a caminar de un lado a otro, pasándose la mano por el pelo de una manera nerviosa. Me miraba a mí, miraba el coche donde la novia lo esperaba, y yo veía la vergüenza en sus ojos. Vergüenza no de lo que estaba haciendo, sino vergüenza de mí. Vergüenza del padre viejo, del agricultor de manos sucias que estaba estorbando su gran negocio, su gran ascenso en la vida. Se sentía humillado por tener un padre que todavía creía en cosas como el honor y las raíces. Fue ahí que sus palabras se convirtieron en veneno. «Usted nunca lo va a entender», gritó, y su voz resonó en el silencio del rancho. «El mundo ha cambiado, papá. Ya a nadie le importa la historia ni las raíces. La gente quiere comodidad, quiere lujo. Usted se va a morir aquí solo, abrazado a esta maleza inútil». Maleza inútil. Llamó maleza inútil a las plantas que tardaron 30 años en crecer, las plantas que pagaron sus estudios, que pusieron comida en nuestra mesa toda la vida. Con cada palabra, era como si tomara un puñado de tierra sagrada y la tirara a la basura, delante de mí, sin la menor pizca de respeto. Y entonces se vino hacia mí. La rabia lo cegó. Por una fracción de segundo, juro que pensé que iba a pedirme un abrazo, un perdón desesperado. Pero su mano no vino abierta, vino como una garra. Me agarró del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza de desesperación, de rabia acumulada. Y me empujó, con fuerza, contra la pared de adobe de nuestra casa. El impacto seco de mi cuerpo contra el barro hizo un sonido hueco. Resbalé y me quedé allí, en el suelo, no por la fuerza del empujón, sino por el shock, por la traición. Mi propio hijo, mi Damián. Me quedé allí, apoyado en la pared, faltándome el aire, doliéndome la espalda. Pero el dolor más grande era el que veía en sus ojos. Me miró en el suelo y no había arrepentimiento. Había una especie de alivio, como si finalmente se hubiera librado de un peso. Me miró como si yo fuera un obstáculo, una piedra en su camino que acababa de patear lejos. Fue entonces cuando escupió las últimas palabras, las que aún hoy queman en mi memoria. «Te vas a morir aquí solo, abrazado a esta maleza inútil», se lo dijo a su padre, caído en el suelo. Sin una palabra más, me dio la espalda. Se arregló el cuello de la camisa, limpiando un polvo imaginario, y caminó con pasos firmes y decididos de vuelta al coche. Oí la puerta cerrarse con un estruendo final, el motor arrancar con una arrogancia metálica. No miró por el retrovisor. Arrancó el coche, y la nube de polvo que levantó vino en mi dirección, cubriéndome, sofocándome. Era como si me estuviera borrando, enterrándome bajo el polvo de su indiferencia, incluso antes de que yo muriera. No solo me abandonó, intentó hacerme desaparecer. Cuando el sonido del coche se perdió en el camino, un silencio absoluto se apoderó de todo. Un silencio pesado, dolido. El polvo fue bajando lentamente, revelando el mismo paisaje de siempre. El cielo azul, el sol caliente, los agaves inmóviles. El mundo no se había detenido, nada había cambiado, excepto todo. Allí, sentado en el suelo sucio, con el cuerpo dolorido y el alma en jirones, lo entendí. Ya no tenía un hijo, era solo un viejo, abrazado a mi maleza inútil. Y por primera vez en toda mi vida, en mi propia casa, en mi propio suelo, me sentí completa e irremediablemente solo. No, sé decir cuánto tiempo me quedé allí, sentado en el suelo, sintiendo la tierra fría debajo de mí. El sol, que antes estaba en lo alto, ya comenzaba a descender, pintando el cielo con un color naranja triste. Me levanté despacio, usando la pared de adobe como apoyo, la misma pared que me había recibido en la caída. Cada articulación de mi cuerpo crujió, quejándose, pero dentro de mí algo extraño sucedió.
Las lágrimas que no salieron por los ojos parecían haber escurrido hacia adentro y se habían convertido en una piedra, algo duro y frío en mi pecho. Miré mis manos sucias de tierra y entendí que allí estaba la única verdad que me quedaba. Entré en casa y el silencio era aún mayor que afuera. No era el silencio de paz que tanto me gustaba, era un silencio de abandono. Dentro de mi cabeza el ruido de la rabia, del rencor, de la humillación, también se cayó. Quedó un vacío, un espacio limpio. No pensé en llamar a mi hijo, en insultarlo, en lamentarme. El tiempo para eso había pasado. El dolor era tan profundo que ya no hacía ruido. Caminé por la sala pasando por el retrato antiguo de mi boda con Xochitl y sentí que necesitaba hacer algo, no por mí, sino por ellos, por los que vinieron antes y me confiaron esta tierra. Fui a mi cuarto y abrí un arca de madera vieja que crujió como si soltara un gemido. Allí dentro, guardado con el mayor cuidado, estaba el machete ceremonial que fue de mi abuelo. No era una herramienta de trabajo, era una joya. La hoja aún brillaba, con unos dibujos grabados que contaban la historia de nuestra gente. El mango, de madera noble, parecía tener la forma exacta de la mano de un hombre honrado. Sostener ese machete fue como tomar la mano de mi abuelo. Sentí una fuerza que no venía de mis músculos cansados, sino de mi raíz, de mi historia. Era mi sangre diciéndome qué hacer. Con el machete en la mano, salí de casa y caminé hacia el campo. El sol poniéndose a mis espaldas creaba una sombra larga delante de mí, como si yo fuera un gigante. Ya no sentía el dolor en la espalda, no sentía el cansancio. Cada paso era firme, decidido. Miraba mis agaves, mis hijos de 30 años, y veía el rostro de mi abuelo, la sonrisa de mi Xochitl, e incluso la carita de Damián niño, corriendo entre ellos. Aquella tierra no era un negocio, era mi cuerpo, mi familia, y nadie me iba a arrancar eso, y mucho menos por un puñado de dinero sucio. Me detuve ante el primer tepestate, el más antiguo, el patriarca del campo. Había estado allí, quieto, durante casi 3 décadas esperando su momento. Pasé la mano por sus hojas gruesas, ásperas como las mías. Pedí permiso en silencio, como mi abuelo me enseñó. Entonces, con un golpe rápido y preciso, usé el machete de mi abuelo para hacer una pequeña marca en su corazón, en su piña. No era un corte de rabia, era una promesa. Era yo diciéndole, llegó tu hora. Vamos a hacer juntos la obra maestra que pospuse por tanto tiempo, esperando a quien no lo merecía. Y así continué. Noche. Adentro. La luna subió grande y blanca, iluminando el campo con una luz plateada. Andaba de agave en agave, como un sacerdote en un ritual. Conocía a cada uno por el nombre que yo mismo le había dado en pensamiento. El terco, el gigante, el solitario. Y en cada uno dejaba mi marca, mi sentencia de gloria. El único sonido era el de mi respiración y el silbido corto y limpio de la hoja encontrando la fibra de la planta. No era un trabajo, era una conversación, la más importante de mi vida, y la estaba teniendo con las únicas criaturas que nunca me traicionaron. Cuando marqué el último agave, ya de madrugada, me detuve y miré hacia atrás. Todo el campo estaba marcado, como un ejército de gigantes silenciosos esperando mi orden. En ese momento, la sensación de abandono se transformó en otra cosa, una sensación de mando, de claridad. Ya no era un viejo abandonado, yo era el maestro mezcalero. Y mi propósito, que andaba medio adormecido por la esperanza de tener a mi hijo a mi lado, había despertado con una fuerza total. No iba a dejar que ese tesoro muriera en el campo. Iba a transformar todo mi dolor y toda la sabiduría de mis ancestros en algo único, algo que el dinero de mi hijo jamás podría comprar. Volví a casa exhausto, pero en paz. La casa ya no parecía tan vacía. Parecía preñada de futuro, de trabajo, de humo y de olor a agave cocido. Limpié el machete de mi abuelo con un aceite especial, con el respeto que se le tiene a un objeto sagrado. Lo envolví de nuevo en su paño y lo guardé en el arca. Aquel ritual había terminado. Una puerta se había cerrado con violencia, pero otra, mucho más grande, acababa de abrirse frente a mí. Ya no era una víctima de la codicia de mi hijo, era el guardián de un legado, e iba a luchar por él
con la única arma que tenía, mi trabajo. Me senté en mi silla de madera, en la cocina oscura, y me quedé allí, quieto, viendo los primeros rayos de sol entrar por la ventana. No comí, no bebí, solo respiré hondo el aire de la mañana. Aquella noche, no necesité rezos ni llanto. Mi decisión fue mi oración. El dolor de aquel empujón, de aquellas palabras crueles, no había desaparecido, pero ahora tenía una utilidad. Sería el fuego que cocinaría las piñas. Al amanecer, ya no era un padre herido, era un hombre con una misión. La jima, la gran cosecha, comenzaría tan pronto como el sol se levantara por completo, y sería mi respuesta silenciosa para el mundo. Tan pronto como la primera rendija de luz cortó la oscuridad, ya estaba de pie. Tomé mi machete de trabajo, aquel de mango gastado por mi sudor, y fui a la aldea vecina. No necesité gritar pidiendo ayuda. Fui de puerta en puerta, a las casuchas de los hombres que, como yo, entienden el lenguaje de la tierra. Llamé por su nombre al viejo Ramiro, que tiene la fuerza de 2 jóvenes, y al joven Miguel, que tiene los ojos listos para saber el punto exacto del agave. No prometí riqueza, prometí trabajo honesto. En poco tiempo tenía un pequeño ejército de hombres de verdad a mi lado, listos para comenzar la jima. Su respuesta no fue solo por el dinero, fue por el respeto. Mi palenque, que andaba tan silencioso, volvió a tener corazón. El golpe sordo y rítmico de las hachas cortando las piñas era el latido de ese corazón. El olor a tierra mojada se mezcló con el aroma dulzón del agave, y el aire se perfumó de esperanza. La gran rueda de piedra, la tahona, que había estado parada tanto tiempo, volvió a girar, movida por la paciencia de una mula terca, aplastando las fibras, liberando el jugo precioso. El humo que subía del horno de barro, denso y blanco, ya no era señal de soledad. Era un mensaje para los cielos, y para quien quisiera verlo, de que la vida había vuelto a aquel lugar. Al final de un día de trabajo duro, cuando los hombres ya se habían ido, y las piñas se cocinaban lentamente en el calor de la tierra, yo me recogía. Iba a la pequeña gruta detrás de la casa, mi santuario. Allí, entre las botellas polvorientas que guardaban mis mejores experimentos, estaba el arca de mi abuelo, y dentro de ella su libro de anotaciones, un cuaderno de tapa de cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo, lleno de su caligrafía torcida. Tenía mapas del terreno, indicando dónde nacía el agave más salvaje, anotaciones sobre las fases de la luna, y al final una lista de nombres, nombres que parecían de otro mundo. Un nombre en particular me llamó la atención, un tal señor Tanaka, de Kioto, Japón. Al lado, mi abuelo había escrito: «Este entiende el alma de la planta, no solo su fuerza». Con el corazón latiendo un poco más fuerte, tomé unas monedas y fui a la tienda del pueblo, donde estaba el único teléfono de la región. Con los dedos temblorosos, marqué aquel número que atravesaba el mundo. Una voz del otro lado habló en una lengua que no entendía, pero dije las palabras mágicas que mi abuelo había anotado: Tepestate, cosecha de Isauro. Hubo un silencio, y después la voz me pidió que esperara. Una semana después, un coche que nunca había visto en mi vida se detuvo frente a mi rancho. De él bajó un señor japonés pequeño, de cabellos blancos y vestido con una ropa sencilla, pero muy arreglada. Era el señor Tanaka. No miró mi casa con lástima, ni a mí con superioridad. Se bajó del coche, cerró los ojos y respiró hondo el aire de mi palenque. Después hizo una pequeña reverencia en mi dirección. No necesitó decir nada. En aquel gesto sentí un respeto que mi propio hijo nunca supo darme. No vino a ver un negocio, vino a visitar un templo. Pasó el día entero conmigo, en silencio. Observó cada etapa del proceso, tocó la fibra molida del agave, sintió el calor que salía del horno, acompañó la destilación lenta, gota a gota, en el alambique de cobre. Asentía con la cabeza, los ojos atentos a cada detalle. Al final de la tarde, lo llevé a la gruta y, con las manos un poco temblorosas, le serví una medida de un mezcal antiguo que guardaba, hecho por mi padre. Sostuvo la pequeña jícara de barro, sintió el aroma y tomó un sorbo minúsculo. Sus ojos se cerraron por un instante. Cuando los abrió, brillaban. «Esto», dijo en un español arrastrado,
Es la lágrima de la tierra. No negociamos como Damián quería negociar. Conversamos como dos artesanos. Me dijo que el mundo necesitaba conocer aquello, la pureza de ese trabajo. No quería solo comprar mi producción, quería invertir para que mi arte no muriera. Propuso crear una marca, con mi nombre y el nombre que él mismo le había dado a la bebida. Lágrima de Tepestate. El valor que ofreció era más de lo que el resort de lujo pagaría por toda mi tierra, pero lo que me convenció no fueron los números, fue su promesa de que la tradición sería siempre el ingrediente principal. Lo primero que hice con el adelanto que me dio no fue pensar en mí. Reuní a los hombres que trabajaron en la cosecha y les pagué un salario que nunca habían visto, un salario de gente grande, de quien es valorado. La noticia se extendió. Empecé a recibir la visita de jóvenes del pueblo, muchachos que antes solo pensaban en irse a la ciudad, como Damián. Venían, curiosos, queriendo aprender el oficio. Y yo, que pensé que moriría solo, me vi de repente rodeado de aprendices, de futuros maestros. Me convertí en un profesor. Mi vida ganó un nuevo ritmo, un ritmo de trabajo, de enseñanza, de comunidad. El dolor de la herida que mi hijo abrió no desapareció por completo. Está aquí, es una cicatriz, pero ya no me paraliza. Al contrario, me recuerda la fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Descubrí que mi valor no estaba en ser el padre de un hijo doctor de la gran ciudad. Mi valor estaba en mis manos, en mi sabiduría, en mi nombre. Y ahora, mi nombre, el nombre de mi familia, iba a viajar por el mundo, embotellado, no como un producto, sino como una historia de resistencia y amor a la tierra. El tiempo, que a mi edad suele ser un arroyo lento, de repente se convirtió en una corriente. Casi un año pasó a ese ritmo de trabajo, de cosecha, de destilación. El nombre Lágrima de Tepestate comenzó a correr por el mundo. Yo no entendía mucho de esas cosas, pero el señor Tanaka me mostraba unas revistas con fotos de nuestra botella en bares de ciudades que ni sabía que existían. Yo seguía siendo el mismo Isauro, de sombrero de paja y manos sucias de tierra, pero a mi alrededor todo había crecido. El palenque fue reformado, con respeto a la tradición, y ahora tenía una docena de muchachos aprendiendo conmigo. De Damián, ninguna noticia. Su silencio era lo único que seguía igual. Nunca le deseé el mal a mi hijo. Un padre de verdad no puede, por más que el corazón esté remendado. Pero sabía que el camino que eligió era de suelo liso y sin cimientos. La ambición sin trabajo honesto es como una casa construida en la arena de la playa. La primera ola se la lleva. Lo imaginaba en esa gran ciudad, intentando mantener las apariencias, la sonrisa forzada, la corbata apretada en el cuello. Sabía que su novia, Brenda, no era mujer de estar al lado de un hombre en la dificultad. Era como una planta que solo le gustan las macetas caras y el agua importada. No sobrevive al mal tiempo. Y un día, la marea cambió. Era un final de tarde, el sol ya cansado, y yo estaba enseñando a los muchachos a oler el agave fermentado, a saber el punto exacto solo por el aroma. Fue cuando lo vi, una figura solitaria, viniendo a pie por el largo camino de tierra que lleva al rancho. Caminaba despacio, arrastrando los pies, con la cabeza gacha. El traje caro había dado lugar a una ropa sencilla, arrugada, cubierta por el fino polvo del camino. Tardé un poco en reconocerlo. Era mi Damián, pero no era el mismo hombre. El que me dejó atrás parecía 10 años más viejo, delgado, con los hombros caídos por el peso de una derrota que cargaba como una cruz. Se detuvo en la puerta de entrada y se quedó allí, paralizado, como si viera un fantasma. Sus ojos recorrían la propiedad y podía imaginar su asombro. El lugar que abandonó por ser atrasado e inútil estaba vibrando con vida y prosperidad. El viejo alambique de cobre tenía la compañía de otros dos, nuevos y brillantes. Había barriles de roble en fila, descansando a la sombra, y había gente, jóvenes trabajando con una sonrisa, con respeto, llamándome maestro. Vio que el mundo que despreció no solo sobrevivió sin él, sino que floreció de una manera que él nunca podría haber imaginado. Lo vi caminar en mi dirección, paso a paso, como quien pisa en terreno minado. Yo no me moví. Continué lo que estaba haciendo,
Tomé una pequeña jícara, saqué una prueba del mezcal que salía del alambique y la llevé a la nariz, sintiendo el aroma complejo de humo, cítricos y tierra. Los muchachos a mi alrededor se quedaron en silencio, sintiendo la tensión en el aire. Damián se detuvo a pocos metros de mí. El silencio entre nosotros era más pesado que la rueda de piedra de la tahona. No había nada que decir que no estuviera ya allí, suspendido en el aire. Su vergüenza, mi rencor, el abismo que nos separaba. Fue él quien rompió el silencio y la voz le salió débil, quebrada. «Papá», comenzó, y la palabra sonó extraña en su boca. Yo lo perdí todo. Me contó la historia que ya sospechaba. El proyecto del resort era un fraude. Los socios desaparecieron con el dinero. Brenda lo abandonó tan pronto como el dinero se acabó. Estaba endeudado, sin trabajo, sin techo. Y entonces, confesó, oí hablar, en los bares de la ciudad, de un mezcal nuevo, el mejor de todos, Lágrima de Tepestate. Cuando descubrí que era usted, no pudo terminar la frase, ahogado por su propia humillación. Finalmente, me miró a los ojos y vi la ruina de un hombre. «Perdóname, papá», susurró, y por primera vez vi una lágrima de verdad en su rostro. «Perdóname por mi estupidez, por mi arrogancia, por todo». Dio un paso adelante, las manos vacías, abiertas en un gesto de súplica. «Ya no tengo nada. Solo quería, si usted me aceptara de vuelta, quería una oportunidad de aprender, de trabajar, de ser parte de esto». Su petición era un eco en mi pecho, un eco que mezclaba al hijo que amaba con el extraño que me hirió. Dejé de probar el mezcal y encaré a mi hijo. El olor a agave fermentado, a humo de leña y a tierra mojada parecía haberse vuelto más denso, más pesado, llenando todo el espacio que existía entre nosotros. Vi la desesperación en sus ojos, la vergüenza de un hombre que se perdió y ahora intentaba encontrar el camino de vuelta a casa. Pero por debajo de esa capa de sufrimiento, podía ver también la sombra de lo que lo había llevado hasta allí. La ambición, la prisa, la codicia que le hizo creer que el amor y la lealtad podían negociarse. Eran como malas hierbas que incluso después de cortadas, uno sabe que la raíz sigue viva bajo la tierra. En aquel hombre quebrado frente a mí, veía a dos personas al mismo tiempo, y eso partía mi viejo corazón. Veía a mi Damián, el niño pequeño de pies descalzos que dormía en mi regazo, después de un día corriendo por los campos, el niño cuyas rodillas remendé tantas veces, pero también veía, con una claridad que dolía, al hombre extraño, de ojos fríos y palabras crueles, que me empujó contra el muro de adobe de mi propia casa. ¿Cómo se perdona a una mitad, sin olvidar lo que la otra mitad hizo? ¿Cómo un padre abraza al hijo arrepentido, sin sentir en el hombro el peso de la mano del hijo que lo agredió? ¿El arrepentimiento que veía en sus ojos era sincero? ¿O era solo el disfraz del fracaso? Me preguntaba en silencio, si mi rancho no hubiera prosperado, si yo todavía fuera el viejo solitario, abrazado a la maleza inútil que él dijo, ¿habría vuelto? ¿Habría vuelto para pedirme perdón? ¿O simplemente habría seguido adelante sin volver a mirar atrás? El perdón, para tener valor, necesita nacer de la conciencia del error, no de la conveniencia de la derrota. Y yo, sinceramente, no sabía decir cuál de los dos motivos había traído a mi hijo de vuelta a mi puerta, y esa duda era una espina en mi alma. Tenía un camino fácil frente a mí. Podría abrir los brazos, decir que todo estaba olvidado y darle un lugar de honor en el negocio. Una oficina, una silla cómoda, el poder de firmar papeles y lidiar con los números que tanto le gustaban. Sería el gesto de un padre bondadoso, quizás, pero en el fondo sabía que sería la decisión de un padre débil. Sería como intentar curar una enfermedad grave con un vaso de agua con azúcar. No resolvería la raíz del problema, y la codicia que lo enfermó podría poco a poco contaminar el alma de Lágrima de Tepestate, transformando mi arte en solo un producto más sin espíritu. Estaba el otro camino, el camino de la tierra, el camino más duro, más largo y quizás el único verdadero. Podría entregarle un machete. No el machete de honor de mi abuelo, sino un machete de faena, de trabajo pesado, con el mango ya gastado por manos honestas. Podría mandarlo al campo, bajo el sol fuerte, para que aprendiera, por el sudor, y
los callos, lo que es la paciencia, para que sintiera en su propia piel lo que significa esperar 30 años para que un agave madure. No sería un castigo, sería una lección, la única lección que quizás podría transformar al hombre en que se convirtió de vuelta en el niño que un día fue. Pero ambos caminos tenían sus peligros. El camino fácil podría destruir mi legado, la pureza de lo que construí a partir del dolor. El camino difícil podría destruir lo poco que quedaba de mi hijo. Y si no, ¿aguantaba? Si la dureza del trabajo lo hacía huir de nuevo, esta vez para siempre, con el corazón lleno de odio por un padre que, en su visión, lo humilló una vez más. Perdonar es un acto de fe, y yo no sabía en qué Damián debía apostar, en el hombre que era, o en el hombre que podría llegar a ser. Era una elección que definía no solo su futuro, sino mi descanso final. No respondí. El silencio se alargó por otro largo momento. Entonces, lentamente, le di la espalda a mi hijo y a mis aprendices. Caminé sin prisa hasta el pequeño fogón de leña que está en la esquina del palenque, donde el agua para nuestro café siempre está caliente. Mis movimientos eran los de siempre, los de todos los días. Tomé la vieja cafetera de metal, ennegrecida por el humo de tantos años, y el polvo de café recién molido. Aquel pequeño ritual, aquel gesto simple, era mi forma de encontrar mi centro, de pedirle un consejo al silencio antes de tomar la decisión más importante de mi vida. La verdadera herencia que un padre deja no es la tierra que se puede vender, sino la sabiduría que se cultiva en ella. Y la sabiduría, aprendí, es como el buen mezcal. Necesita fuego, tiempo y presión para depurar su verdadero sabor. El perdón más difícil no es el que uno da de dientes para afuera, sino el que uno enseña al otro a merecer, con humildad. Esta historia tuvo sentido para ti también. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿tú, en mi lugar, habrías perdonado a la primera? ¿O creerías que ciertas lecciones solo se aprenden con las manos en la tierra? Con el café ya colado, fuerte y aromático, tomé 2 jícaras de barro. El vapor subía, llevando consigo el aroma que, para mí, es olor a recomienzo. Me di la vuelta, sosteniendo las 2 jícaras en mis manos marcadas por el tiempo. Una era para mí, la otra era mi respuesta. Y allí, con mi hijo mirándome con los ojos llenos de expectativa, me detuve. ¿Qué hace un padre en un momento así, Si fuera contigo, ¿qué harías? ¿Me extenderías la mano con la jícara de café o te lo beberías solo? Deja tu opinión aquí, leeré cada una con atención.